Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos estés escuchando. El tema que hablaremos hoy es sobre las similitudes y diferencias de estructuralismo y funcionalismo. Empecemos con estructuralismo. La postura estructuralista ha tenido distintos nombres según las disciplinas, aunque en general asume que la realidad se construye a la manera en cómo está estructurado el lenguaje para analizar la vida social. En términos de lo social, el estructuralismo formula modelos, que son la representación de la estructura total para explicar su funcionamiento, sus componentes, sus relaciones, sus normas de operación y sus procesos de mantenimiento. El estructuralismo tiene sus antecedentes en la lingüística, en la cual se entendía la lengua como un sistema de elementos fónicos, también representables en unidades sígnicas visuales y regido por leyes de carácter universal pertenecientes al dominio del inconsciente. Así, la estructura formal idealizada es el factor prioritario de estudio, pues los usos prácticos que hacen los hablantes y las formas que asume la lengua en cada caso son más que subproductos de aquella estructura. Este modelo lingüístico se transfiere para el análisis de la realidad social, es decir, al revisar que la lengua como un sistema de relaciones internas entre los signos pierde la subjetividad y se vuelve objetiva, con una organización y lógica propias, que se puede analizar en cualquier contexto social. Entonces, el estructuralismo destaca las partes que componen a la estructura como un sistema y la ve como un modelo que le permita conocer los hechos impregnados de significación según el contexto. Con esto se pretende descubrir las reglas inconscientes que estructuran las normas sociales. Desde el estructuralismo, la diferencia entre comunicación e información, la primera son las reglas que los individuos asimilan en sociedad que llevan a normas que les permiten evocar un significado común. Las reglas informan los datos, los estructuran para que puedan hacerse en común. Los medios de comunicación son modalidades de transmisión cargados de significado para codificar o reforzar lo que ya tenía un sentido. La sociedad se configura como un sistema de comunicación, es decir, los hombres se comunican por medio de símbolos y de signos. Para la antropología, que es una conversación del hombre con el hombre, todo es símbolo y signo que se plantea como intermediario entre dos sujetos. Finalmente, como ejemplo de algunos aspectos estructurales que se pueden aplicar a la comunicación, son en los modelos de Ronald Barthes o de Humberto Eco, con la semiótica con respecto a lo denotativo y connotativo, para analizar la publicidad, la propaganda o en distintas historias, en donde también se puede adaptar al modelo actancial de Greimas. De igual forma, con autores citados en este apartado, se puede analizar los estudios de género manifestados desde el lenguaje como una estructura de significación, entre otros. El funcionalismo es una corriente de análisis en la cual la estructura social responde a un modelo organicista, al igual que un órgano vivo tiene varias funciones. Entonces, una función es una contribución que aporta un elemento social a la organización del que forma parte. Se requiere que la unidad funcional se mantenga en equilibrio interno para que el sistema tenga continuidad a través de la cohesión de todos sus elementos. Se debe evitar las disfunciones, aunque muchas veces sirven para reorganizar la estructura interna. Por lo tanto, una transformación radical o global de esa estructura no la contempla. Para el funcionalismo sería similar a la muerte de ese organismo. Las estructuras para el funcionalismo permiten ver las leyes generales que prevalecen en los problemas funcionales que son comunes en toda la sociedad. El funcionalismo se caracteriza por el utilitarismo, otorgado en las acciones que sostienen el orden establecido en sociedad. Describe los sucesos por medio de la observación empírica y trata de reconstruirla. Pretende formular condiciones de equilibrio y
Autorregulación social. La primera teoría de la comunicación fue la hipodérmica o teoría de la bala mágica, que responde al contexto de la propaganda política en donde el emisor es el único agente activo, que actúa de forma deliberada y efectiva sobre un receptor pasivo. En 1946, Laswell propone su paradigma, que se conoce como modelo telégrafo, y sostiene que el análisis del circuito de la comunicación se puede llevar a cabo mediante la respuesta a las siguientes preguntas: ¿quién dice qué? ¿A quién? ¿En qué canal? ¿Y con qué afecto? La gran preocupación del funcionalismo está centrada en los efectos de la comunicación de masas en la opinión pública. Entonces, ¿qué le hacen los mensajes de los medios de comunicación de masas a las personas? En respuesta a esta pregunta, otros dos sociólogos norteamericanos, Paul Lazarsfeld y Robert Merton, proponen que el rol de los medios de comunicación en la sociedad se pueden resumir en dos grandes funciones y una disfunción. La función de conferir estatus, en la medida en que la atención de los medios puede darle prestigio a un personaje o enaltecer una causa social. La función de reforzar las normas sociales, pues al denunciar o criticar las conductas que se desvían de las normas, hacen que la sociedad las reafirme y sostenga su importancia. Y esto lleva a que la brecha que generalmente hay entre moralidad pública y moralidad privada se acorte, creando una moralidad única. Y la disfunción narcotizante, según la cual no todo lo que produce los medios es bueno, pues al generar en las personas un estado permanente de información, crean en ellas la idea de participar en la realidad social, cuando no realizan ninguna acción, ni intervienen en los problemas sociales para intentar resolverlos, aunque los conocen. Según estos autores, a la sociedad no le sirve tener masas inertes ni participativas. La escuela funcionalista es reconocida por su alto grado de instrumentalidad y pragmatismo, pues sus autores no se limitaban a crear teorías, experimentaban con ellas y ofrecían recetas prácticas para que los mensajes de los medios consiguieran los efectos deseados. Algunos de sus miembros colaboraron con el ejército, con la CIA e incluso se habla de estudios secretos de manipulación de la conciencia. El clima que vivía los Estados Unidos en época de guerra y con la amenaza de una invasión no podía ser más propicio a esta finalidad pragmática. Se trataba de mantener la cohesión ideológica y evitar la contraideología. Superada la Segunda Guerra Mundial, el funcionalismo sirvió a otros intereses, esta vez del consumo. Si en la primera etapa se vio al espectador como un ser político, en esta etapa se le ve como un consumidor. La teoría que se desarrolla con tal trasfondo es la teoría de los usos y gratificaciones, y la pregunta a la que responde es: ¿qué hacen las personas con los mensajes de los medios de comunicación masiva? En esta teoría se tienden en cuenta las experiencias directas de los consumidores y se considera que el papel de estos es activo y no pasivo, en la medida en que la relación entre mensaje y efecto está determinada por el uso de los consumidores, hacen de ellos y de las gratificaciones que obtienen de su consumo. Esta teoría es la base de uno de los recursos más importantes en la comunicación, la teoría de la agenda setting, que plantea una agenda de trabajo sobre la información que se va a transmitir. Determinan su importancia, le dan un orden planeado y pensado con el objeto de lograr audiencia, impacto y una determinada conciencia sobre cierto tema, al tiempo que evitan hablar de otros. Por su instrumentalidad, el funcionalismo norteamericano recibió y continúa recibiendo muchas críticas, pero es innegable que dentro de las teorías de la comunicación es la que más aplicaciones tiene, e incluso en la actualidad se la sigue usando para analizar y determinar los efectos de los medios en las audiencias. Finalmente, pues como ejemplo podemos poner que la agenda setting se puede aplicar a las mañaneras del presidente en turno.
Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Recuerden que este video fue realizado para una actividad de la materia de Teorías de la Comunicación 1. Si hubo algún punto que no se mencionó o faltó mencionar algo más, en la caja de comentarios puedes poner tu opinión. También si te ha gustado este video, demuéstramelo con un hermoso like. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima.